La semana anterior estuvimos hablando sobre los fundamentos de la economía cristiana. Fundamentos de la economía cristiana. Y vimos dos fundamentos, las dos bases sobre la cual se soporta las decisiones que un cristiano debe tomar en cuanto a cómo usar lo que Dios nos ha dado. Y el primer fundamento fue que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Segundo fundamento, todos los hombres somos administradores de Dios, de los bienes de Dios. No hay otro fundamento. Son esos los dos fundamentos bíblicos para una economía cristiana. Si usted entiende que Dios es dueño de todo y si usted entiende que cada uno de nosotros somos administradores, entonces usted, conociendo la Escritura, conociendo el amor de Dios, conociendo la justicia de Dios, conociendo la bondad de Dios, va a desear agradar a su Señor. De tal manera que en esta mañana vamos a dar continuidad a la temática de la economía cristiana y vamos a hablar sobre el origen y propósito de la ofrenda. Y ese es el título de nuestra exposición en esta mañana, el origen y propósito de la ofrenda. Y quiero iniciar con una breve idea, una idea sencilla, y dice así: el medio para la prosperidad está en la generosidad. El medio para la prosperidad está en la generosidad. Si usted está tomando apuntes, escríbalo rapidito para que no se le olvide o para que no lo escriba mal. El medio para la prosperidad está en la generosidad. Y estas son unas palabras que he extraído del comentario al libro de Segunda Carta a los Corintios, escrito por el pastor John MacArthur. Ahora, lo que quisiera yo aclarar es lo que usted y yo debemos entender por prosperidad y lo que usted y yo debemos entender por generosidad. Porque me temo muchísimo que la prosperidad que usted y yo manejamos es el mismo concepto que maneja el mundo. Y me temo mucho que, aunque todos entendemos que la generosidad es una virtud digna de elogio, normalmente no lo entendemos como digna de elogio en tanto nosotros seamos generosos, sino en tanto nosotros seamos objeto de la generosidad de alguien más. Entonces, vamos a entender un poco lo que significa la prosperidad en términos bíblicos y vamos a entender lo que significa la generosidad en términos bíblicos, para poder ver lo que la Escritura habla sobre la ofrenda. Usted y yo deberíamos entender la prosperidad en función de la obra de Dios y la generosidad en cuanto a un beneficio al prójimo. Prosperidad en tanto función o en tanto obra de Dios y la generosidad en tanto un beneficio hacia el prójimo. Lo primero que debemos entender es que el término prosperidad en la Biblia no es en función a las riquezas. Cada vez que usted va de un lado a otro en las Escrituras, por ejemplo, cuando se le preguntaba a Abraham, ¿cómo vas en tu viaje? Y él decía, Dios ha prosperado mi viaje. Y se le decía y se le prometía a Josué en el capítulo 8, obedece la palabra de Dios y todos sus caminos serán ¿qué? Prosperados. ¿Estaba hablando la Escritura sobre riquezas? No. El término prosperidad en la Biblia hace o enfatiza la idea de estar en un camino, llegar a la meta de ese camino o mantenerse en pie. Eso quiere decir que si usted hoy está en este lugar, vivo, con salud, y su objetivo en su vida como tal es agradar a Dios, Dios le ha prosperado porque aún estás en el camino de agradar a Dios. Obviamente, muchas personas tienen otros proyectos en su vida.
Entonces entienden que su proyecto debe ser tener una casa en los mejores lugares de la ciudad. Hacer que su empresa sea las más reconocidas en el mundo. O se ven proyectados hacia el poder obtener un título que les dé un reconocimiento a nivel académico. Y efectivamente la Biblia no está hablando en función de ese tipo de prosperidad. El problema está en que nosotros hemos adoptado el término de prosperidad que el mundo ha implantado y lo hemos querido asumir como bíblico. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, prosperidad tiene que ver con recibir la ayuda de Dios para mantenerse en pie. Prosperidad significa en términos bíblicos recibir la ayuda de Dios para mantenerse en pie. Por eso concluíamos que aquí somos prósperos. Usted ahora, en estos momentos, aún está en pie. Pero lo segundo que también nos muestra la frase con la que iniciamos es el término generosidad. Y el término generosidad alude a la idea de dar voluntariamente y de forma libre y abundante, una actitud voluntaria de hacer el bien a otro. Ojo, generosidad en tanto hacer el bien a otro de forma voluntaria y abundante. Nosotros casi siempre pensamos la generosidad en tanto alguien es generoso con nosotros. La Biblia habla de ser generoso, de la generosidad, en tanto nosotros bendecimos a alguien más. La Biblia siempre habla en esos términos en cuanto a la generosidad. Sean generosos. De esta manera, podemos concluir que un cristiano maduro entiende la prosperidad como recibir la ayuda de Dios para mantenerse en pie en el camino que estamos transitando. ¿Cuál es el camino que estamos transitando? La vida, y específicamente la vida cristiana. Y la generosidad la entendemos en tanto dar libre y desinteresadamente de manera abundante con el propósito de ayudar y hacer el bien a otros. Si esto lo unimos a los fundamentos de la economía cristiana, ya usted sabe, los hablamos, y es que Dios es dueño de todo. Y segundo, que todo hombre es administrador de los bienes materiales que le pertenecen a Dios, entonces debemos reconocer que Dios, al ser dueño de todo y que nosotros aún gozamos de la generosidad de Dios, entonces hemos sido prosperados por Dios para bendecir a otros. Fíjese muy bien. De hecho, el término o la idea inicial es que el medio para la prosperidad es ¿qué? La generosidad. En tanto, estamos diciendo que hay un medio. El medio para la prosperidad es la generosidad. Cada vez que usted tiene la oportunidad de dar a otro, de ayudar a otro, de pensar en la obra de Dios, entonces si usted lo hace, Dios va a proveerle a usted para que usted siga siendo generoso. La prosperidad funciona en tanto usted está siendo un medio para bendecir a otros. Eso es lo que la Biblia enseña en cuanto a la prosperidad y en cuanto a ser generosos. Ahora, también en la pasada exposición comentamos la manera como los puritanos veían la importancia del dinero. Ojo. Ellos veían una importancia en el dinero, pero no idolatraban el dinero. ¿Por qué ellos veían una gran importancia en el dinero? Porque ellos entendían que todo lo que Dios les daba, o el dinero que ellos recibían, era el medio por el cual Dios los bendecía para bendecir. Ellos cada vez que tenían la oportunidad de hacer un negocio, de entablar una empresa, de prosperar en el estudio, lo veían como el medio por el cual Dios iba a bendecir a otras personas. Y por eso para ellos el dinero era una bendición, porque entendían que ese dinero era el medio que Dios iba a usar para que ellos pudieran bendecir a los demás. Y ellos entendían lo siguiente: el dinero Dios lo da para sostener
nuestra propia condición o nuestro bienestar, primero. Segundo, para el bienestar de otros, especialmente el de nuestra familia y el de la iglesia. Tercero, para el auxilio a los pobres. Cuarto, para el mantenimiento de la iglesia del Señor y la verdadera religión. Y quinto, el mantenimiento del Estado. Vean lo que hace la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos administrar lo que Dios nos da. Usted no está aquí sin un camino claro por recorrer. No es que usted tenga o reciba un recurso económico y no sabe qué hacer con él. Hay gente que recibe sus dinero y no sabe qué hacer con él y lo primero que ve va y lo compra. Y después se le pregunta, ¿y por qué lo compraste? Y no sé. Pero lo único que sabemos es que tenía plata para comprarlo. La pregunta es, ¿agradaste a Dios con esa compra que hiciste? Tú debes tener claro para qué es el recurso que Dios nos ha dado. Primero, para sostener nuestras necesidades. Segundo, para proveer a las necesidades de nuestra familia. Estamos hablando de que si usted ya es casado y hay necesidad en su padre, en su madre, con sus hermanos, si usted puede proveer, usted debe proveer. Para el auxilio del necesitado, para sostener a la iglesia y para pagar tus impuestos al Estado. Y teniendo en cuenta todo esto, me voy a centrar primero en dos elementos básicos de esta lista. Voy a empezar por el último. Dios nos provee para sostener nuestro Estado, nuestro gobierno, nuestro país. Y creo que no tengo que hacer mucho esfuerzo para convencerle bíblicamente de que todo cristiano maduro debe pagar sus impuestos. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara con eso. La Biblia es supremamente clara con que usted y yo debemos dar el tributo que el gobierno o el Estado nos exige. Mateo capítulo 22, versículos 18 al 21, encontramos que los fariseos llegan y quieren tentar a Jesús, quieren probar a Jesús y le dicen, Jesús, maestro, ¿debemos o no pagar el impuesto al César? Y ellos querían hacer caer a Jesús en cuanto a la idolatría, porque como la moneda tenía estampado al César, lo que Jesús demostró es que ellos idolatraban el dinero. Pero Jesús, en su sabiduría, llega y les dice, qué pena, ustedes están equivocados. Den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Ojo con lo que voy a decir. Los fariseos querían sustentar que como el pueblo romano, el gobierno romano era un pueblo gentil, no tenían por qué pagar tributo, sino que lo que pudiesen darle al Estado, o en este caso al imperio, se lo podrían dar ¿a quién? Al templo. La realidad es que ni pagaban el tributo a los romanos y lo que podrían dar de más al templo tampoco lo daban, porque su corazón estaba lleno de avaricia. Y Jesús lo que les dice es, no, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Paga tu tributo. Eso mismo lo tenemos en función de Romanos capítulo 13, versículo 1. Pagar nuestros impuestos es o hace parte de lo que la Biblia enseña como estar sujetos a las autoridades. ¿Quieres estar sujeto a tus autoridades? Entre otras cosas, paga tu impuesto. Entonces, bíblicamente, creo que no hay razón por la cual un cristiano diga que no va a pagar tributo. No te corresponde a ti, no me corresponde a mí mirar si nuestro gobierno no está haciendo lo que debe. Efectivamente, somos ciudadanos, hay mecanismos por los cuales usted puede llegar y pedir una veeduría por el uso o el mal uso de un recurso económico, pero por el hecho de que nuestro gobierno haga o no bien las cosas, eso no quiere decir que yo tome la decisión libre de no pagar mis impuestos. Cada gobierno, cada dignatario,
cada gobernador ha de pagar o ha de rendir cuentas a Dios por lo que hace con el recurso que Dios ha puesto en sus manos. En cuanto a nosotros, obedezcamos la palabra de Dios. Segundo, tampoco creo que sea muy necesario, aunque de pronto hay la necesidad, uno nunca sabe, de convencerlos de que debemos proveer para las necesidades de nuestro hogar. La Biblia, de hecho, lo da por sentado. La Biblia supone que usted, como proveedor de su hogar, usted vela por las necesidades de su hogar. A tal punto que en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8, dice que si alguno no provee para su hogar, es peor que un impío. Es peor que un impío. Si usted quiere darle la gloria a Dios y ser de testimonio para el mundo incrédulo, usted debe esforzarse por suplir las necesidades de su hogar. Ahora, aquí viene el problema. Y siempre lo hemos dicho y lo hablamos la semana pasada. El problema del hombre no es el proveer para su hogar o no, muchas veces. El problema del hombre está en que se crean necesidades donde no las hay. Y entonces termina supliendo para su avaricia y su vanidad. Volvemos al punto que hemos hablado. El mundo tiene formas de funcionar. El mundo crea modas y necesidades que no tenemos. Y voy a hablar concretamente en nuestro contexto paisa, y de hecho colombiano ya. Si usted no tiene un regalo en diciembre para darle a sus hijos, usted está fallando como padre. Falso. Eso es falso. Si Dios te provee y tú ves que en tu casa hay una necesidad, tus hijos necesitan ropa, pues hazlo. Y si cae en ese momento específico del año, lo puedes hacer. Pero no es que porque todo mundo lo hace, entonces tú te vas a reventar más de las horas debidas para ir a alimentar la idolatría en tu hogar, haciéndole creer a más de uno que esa provisión y ese regalo lo trajo un tal Santa Claus, un tal Papá Noel. Mire cómo incluso el mundo ha hecho que la familia cristiana termine adorando u ofreciendo tributos a lo que no es Dios. Entonces, la Biblia dice que usted y yo debemos trabajar para suplir las necesidades de nuestro hogar primeramente. Y si no lo estás haciendo, eres peor que un incrédulo. Pero tampoco debes crear necesidades cuando no hay necesidades. ¿Tienes zapatos? ¿Tienes alimento? ¿Tienes un techo para dormir? Dios ha hablado siempre en términos de necesidad. Esas tres cosas básicas y fundamentales: ropa para vestir, alimento para comer y techo para vivir. Y yo creo que aquí todos gozamos de eso y en abundancia. Entonces, si ya Dios ha suplido a tu necesidad, entonces es hora de que miremos dónde más hay necesidad. Porque Dios va a querer usar la riqueza que te ha dado para suplir a la necesidad de otros. Teniendo en cuenta esto, ya ustedes saben que hemos dicho de que el propósito de esta enseñanza, o el título de esta enseñanza, es el origen y el propósito de la ofrenda. Lo que deseamos es corregir en nuestra manera de administrar lo que Dios nos ha dado. El propósito de esta enseñanza es corregir nuestra manera de administrar lo que Dios nos ha dado. Y segundo, que nos preocupemos por extender el reino de Dios dando generosamente para la causa del reino. Primero, propósito, corregir nuestra manera de administrar lo que Dios nos ha dado. Y segundo, que usted y yo procuremos extender el reino de Dios por medio de nuestras riquezas. Y vamos a hablar de nuestro primer punto en esta mañana: la ofrenda bíblica. La ofrenda bíblica. Yo creo que
pensar sobre la ofrenda bíblicamente no es difícil. Si usted va a la Biblia, usted va a encontrar muchísimos ejemplos sobre qué es una ofrenda, cómo se ofrece una ofrenda, a quién se ofrece la ofrenda. O sea que no es difícil pensar correctamente sobre la ofrenda. Y lo básico de la ofrenda es que es la manifestación de agradecimiento que se tiene hacia Dios. Toda ofrenda es una manifestación de agradecimiento que se presenta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prosperado. Porque Dios nos ha sostenido. Porque aún tú y yo estamos caminando en este recorrido de la vida y Dios nos ha permitido hacer parte de un cuerpo que es la familia de la fe y Dios nos ha sostenido en el hecho de que todavía estamos aquí, de que aún tenemos bienestar. Por eso es que nosotros traemos una ofrenda a Dios, porque estamos agradecidos. Ahora bien, cuando pensamos en términos de ofrenda, hay tres elementos que debemos tener claro. Hay un oferente, dícese el que presenta la ofrenda. Hay una ofrenda, que es aquello que se ofrece, y está quien recibe la ofrenda. ¿Quién recibe la ofrenda? Dios. Hay un oferente, es el que ofrece la ofrenda. Hay una ofrenda, que es aquello que se ofrece, y está quien recibe la ofrenda, y es Dios. Todo oferente, óigalo muy bien, todo oferente se sabe como un administrador. Todo oferente se reconoce a sí mismo como un administrador. ¿Por qué? Porque vive de los bienes de su amo. La ropa que tienes puesta en estos momentos no te pertenece. Lo que pudiste comer esta mañana no es por tu propia fuerza o por tus méritos. Le pertenecían a Dios. Te los dio para sustentarte. Entonces, tú debes entender y debemos comprender que nosotros vivimos de los bienes de nuestro Señor. Y por eso, esa gratitud que nosotros tenemos hacia Dios, lo ofrecemos en un regalo que va de vuelta otra vez a Dios. Yo pensaba un poco en esa historia, yo creo que ustedes la han escuchado, de ese niño que sabe que el cumpleaños del papá viene. Imagínense un niño como Tiago. ¿Quién me puede decir cuánto es el ingreso mensual que produce Tiago en términos económicos? Ya ustedes llegaron a la conclusión. Él por sí mismo no produce un solo peso. Pero él quiere darle un regalo a su papá o a su mamá, en este caso a la mamá. Y el único que dice es, ¿y ahora qué hago? Fácil. Mami, ¿me regalas para comprar un regalo? Y la mamá le pregunta, ¿y qué vas a hacer con la plata? Voy a comprar un regalo a mi mamá. ¿Usted qué cree qué piensa la mamá? La mamá solamente puede pensar en una cosa. Él no quiere llegar el día de mi cumpleaños con las manos vacías. No es lo que le vaya a presentar de regalo, es el deseo del corazón de ese niño llegar con sus manos llenas ante su mamá. Eso es lo que usted y yo somos cada vez que ofrecemos una ofrenda a Dios. Usted no quiere llegar delante de Dios con sus manos vacías. Y usted no quiere llegar delante de Dios con algo que no tenga un valor digno de la persona a quien le queremos dar ese regalo. Usted y yo no poseemos nada realmente. Y es ahí donde realmente se hace vivo la ilustración de que a este mundo llegamos sin nada y nos vamos sin nada. No te pertenece, solo administras. Cuando llegamos delante de Dios, entonces, lo que estamos haciendo es presentar una ofrenda de gratitud. Ni siquiera nos pertenece.
pero la intención y el deseo del corazón es lo que vale, no la cantidad, sino la actitud de agradecimiento. Toda ofrenda presentada a Dios es una manifestación de la gratitud que hay en nuestro corazón hacia Dios. Y la pregunta que queda entonces es, ¿está tu corazón agradecido con Dios? ¿Está tu corazón agradecido con Dios? Y si es así, ¿cómo lo demuestras? El Salmo, capítulo 50, versículos 7 al 14, si usted lo lee con detenimiento, usted se va a dar cuenta que en pocas palabras, la idea es que Dios no recibe la ofrenda. Dios no recibe la ofrenda que no se presenta con gratitud. Los recursos económicos pueden ser usados y pasarán. Tú das tu ofrenda y de pronto la iglesia hace uso de la ofrenda ayudando al necesitado, pagando las necesidades que hay aquí dentro de este local. Puede que haya servido para suplir a una necesidad, pero lo importante es si Dios la acepta o no. Y la Biblia enseña que Dios no acepta la ofrenda inapropiada o sin gratitud. Esa ofrenda Dios no la acepta. Por el contrario, Dios recibe aquella ofrenda que se hace en amor y con caridad. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Dios recibe la ofrenda que se da con amor y con caridad. Y Dios desea que esa ofrenda sea una ofrenda perfecta. En el Antiguo Testamento las ofrendas se entregaban en animales, en vegetales, ¿cierto? Y lo que Dios pedía era que esas ofrendas fueran perfectas, el animal perfecto. Porque esa perfección de la ofrenda mostraba el valor que le estabas dando al regalo que le querías dar a Dios. Levítico capítulo 22, versículo 21. Imagínate que tú me invitas a tu casa, porque sabes que he pasado por necesidades y tú quieres ofrecerme un banquete. Que yo trabajo con la madera y que yo te digo, te voy a llevar un regalo. Y tú dices, bueno, pues me imagino que traerá un regalo de eso que él sabe hacer y que lo sabe hacer bien. Y lejos de entregarte un detalle bonito, una mesa bien bonita, las 4 patas, por lo menos, que no baila. Pero yo te llego con una tabla, ni pulida, a la mesa le falta una pata, y se mueve y chilla. ¿Tú qué pensarías de esa actitud de agradecimiento que yo tuve hacia ti? Oye, pero si sabes hacer mesas, pero si sabes cómo ajustar una tabla, ¿realmente tú crees que hay una actitud de agradecimiento allí? No. ¿Por qué crees que Dios va a aceptar una ofrenda inapropiada? Que no es perfecta, que no es digna de Él, que no demuestra tu gratitud. Éxodo 22:20 también nos enseña que toda ofrenda se presenta a Dios. Se presenta a Dios. Entonces, la ofrenda apropiada es una ofrenda que se presenta en amor y caridad, que se ofrece perfecta, que es presentada delante de Dios, Éxodo 22:20, y es una ofrenda que se presenta en el templo. En el templo. Hay personas que llegan y dicen, bueno, pero yo puedo decidir a quién le doy mi ofrenda. Bueno, sí, tú puedes. Hay personas que dicen, yo ayudo al uno, le doy casa al otro, tal. Sí, puedes. Pero bíblicamente, si tú le perteneces a Dios, en principio, la ofrenda se presenta delante de Dios en el lugar que Dios ha determinado que debes llevar tu ofrenda. Deuteronomio 12:6.
El texto simplemente dice, cuando Dios te enseñe el lugar donde has de levantar un templo para Él, ese es el lugar donde vas a llevar tu ofrenda, tu holocausto, tu sacrificio, tus bienes. Lo mismo cuando vuelven a levantar el templo, al regreso del exilio babilónico, Nehemías 10:37 recuerda lo mismo al pueblo. El lugar para llevar la ofrenda es el templo. Para el Nuevo Testamento no tenemos templo. Cada uno de ustedes y yo somos el templo. Pero entonces vemos el ejemplo bíblico de que Pablo reunía la ofrenda, de que Pedro hacía uso de los recursos que los hermanos de la iglesia recogían para suplir a las necesidades de la obra de Dios. Usted lo encuentra en Hechos capítulo 2 y lo encuentra en Gálatas y lo encuentran en Segunda a los Corintios capítulo 9. Y ellos, como apóstoles del Señor, representaban lo que era hoy la iglesia local en muchos lugares. Por eso Pablo estaba recogiendo una ofrenda en varias iglesias para ayudar a una iglesia local de Jerusalén. Entonces la ofrenda apropiada la encontramos claramente en la Biblia. Con gratitud, con amor, perfecta delante de Dios, se presenta delante de Dios en el lugar que Dios ha establecido. Pero ahora quiero que miremos 3 ejemplos de ofrendas bíblicas. 3 ofrendas bíblicas, 3 ejemplos. Realmente van a ser 5, pero en principio voy a decir que son 3, listo. La primera ofrenda es la primera ofrenda. Abel presenta una ofrenda delante de Dios. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Ustedes creo que conocen la historia. Ellos se presentan delante de Dios para ofrecer una ofrenda delante de Dios. Caín lleva lo que él propuso en su corazón. Abel presenta lo que propuso en su corazón. No voy a hablar de la ofrenda de Caín, voy a hablar de la ofrenda de Abel. Lo primero que nos enseña la Biblia sobre la ofrenda de Abel es que Dios vio con agrado a alguien, a Abel. Y eso hace referencia a dónde está puesto en principio la mirada de Dios. No en lo que llevas, sino en la actitud con la que la llevas. Dios vio con agrado a Abel y por lo tanto su ofrenda. Dios vio su corazón, vio el deseo de presentar adoración a Dios. Tú debes entender que tu ofrenda es una manifestación de la adoración que haces a Dios. Y Dios va a estar mirando tu corazón primero. Si tu ofrenda ha de demostrar la obediencia que tienes delante de Dios, Dios está viendo tu obediencia, tu deseo de ser obediente. Ahora, hay algo bonito también en esta ofrenda. Nosotros creemos que Abel tomó un cordero y lo presentó delante de Dios. Gracias, Dios. Pero si usted se fija, acuérdese del término generosidad. ¿Se acuerdan del término generosidad? Cuando usted va y mira el texto, no dice que Abel presentó un cordero. El texto dice que ofreció los primogénitos de sus ovejas. ¿Eso está en qué? En plural. De la abundancia de su corazón, él ofrecía a Dios. Había un deseo en Abel de agradecer a Dios por lo que le había dado. Y lo que hizo Abel fue tomar de los primogénitos de sus ovejas y las ofreció. Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos enseña algo hermoso de esta ofrenda. Y es que esa ofrenda demostraba o manifestaba la fe de Abel. Y yo te pregunto, ¿qué manifestación da tu ofrenda acerca de tu confianza en Dios? De la fe en Dios. ¿Crees que Dios es? ¿Crees que Dios te sostiene? ¿Crees que Dios es bondadoso? La ofrenda de Abel manifestaba su fe. Por lo tanto, encontramos un principio hermoso aquí, en la ofrenda de Abel.
ofrendar es un acto de fe. Sencillo, ¿cierto? Ofrendar es un acto de fe. Demuestra a quién sigues, a quién sirves, en quién crees. Es una evidencia de a quién perteneces. El segundo ejemplo que vamos a ver es el del pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 35, versículos 5 y versículos 21 al 22, nos damos cuenta que Dios le permitió al pueblo de Israel manifestar su gratitud. Por lo tanto, le dice a Moisés, ve y dile al pueblo que de lo que tienen, porque ellos salieron con mucha riqueza de Egipto, de lo que tienen, traigan ofrenda de oro, de plata, de pieles, de madera, según propongan en su corazón. Y el texto dice que hombres y mujeres por igual estaban contentos, agradecidos, porque ellos querían dar a Dios. Por lo tanto, aquí vemos otro principio. Ofrendar es un acto de adoración. Ellos sabían que esas ofrendas que iban a ofrecer delante de Dios tenían como propósito levantar el tabernáculo, levantar una casa en la cual se iba a representar la presencia de Dios en medio del pueblo. Hoy día no pensamos en tabernáculos. Hoy día presentamos en un lugar como estos, en los cuales nos reunimos ¿para qué? Para adorar a Dios. Estás ayudando a levantar un lugar donde nos podamos congregar para adorar a Dios. Era una manifestación de adoración, de cercanía. Eso es hermoso, de cercanía, de gratitud. Tu ofrenda a Dios demuestra la cercanía que tienes con Dios. Tercer ejemplo, Mateo capítulo 12, versículos 41 al 44. Mateo capítulo 12, versículos 41 al 44. Y este ejemplo también es hermosísimo. No es que Pablo quería dar un ejemplo, no es que Moisés quería mostrar o enseñar algo. El texto dice que Jesús, estando a las puertas del templo, vio algo. Vio que muchas personas pasaban por ahí y daban con abundancia. Pero el texto dice que cuando Jesús vio a una mujer, una viuda, que dio una moneda y la depositó en el lugar, Jesús inmediatamente dijo, muchachos, háganme el favor, vengan acá. Les voy a enseñar lo que es ofrendar. Claro que sí, Jesús. En el tiempo de los discípulos en Jerusalén, la gente creía que dar con abundancia era dar lo correcto, era lo apropiado. Y Jesús les va a cambiar la forma de pensar. Jesús les dice, ¿saben qué? Muchos han dado aquí mucha abundancia, riqueza. Pero vea a esa mujer que va por allá, véala, allá va, caminando. Ella dio más que todos. Los discípulos se quedaron como, ¿qué? ¿Qué dio Jesús? ¿Cuánto dio? Y Jesús dice, una moneda. Resulta que dio todo lo que tenía. Y los discípulos, pero una moneda, Jesús. Eso no hace rico a nadie. Y Jesús lo que dice es, están equivocados. Es que no se trata de cuánto da, sino de qué es lo que hay en su corazón. Ese ejemplo de ofrendar nos muestra el acto de confianza que hay en el ofrendar. Ese texto dice que esa mujer no tenía nada para el día siguiente, que esa moneda que había en su mano le garantizaba el sustento del día siguiente. Pero ella quería dar una ofrenda a Dios hoy. Ella estaba agradecida por lo que había recibido hoy. ¿Y ella qué hizo? Confió en el Señor. Dio la ofrenda de hoy. ¿Qué va a pasar mañana? No sé, yo confío en Dios. Es hermoso ese ejemplo de ofrenda. Ella dio lo que tenía,
porque confiaba en Dios. En un contexto donde la economía era diaria, en un contexto donde las mujeres no podían ostentar riqueza, ¿no? Quienes trabajaban, quienes poseían riqueza eran los hombres del hogar. Una mujer quedaba viuda y quedaba desprovista. Y miren lo que está pasando. El ejemplo es de una mujer viuda. Y ella confiaba en Dios. La ofrenda es un acto de confianza. ¿Confías en Dios? ¿Tienes actos que demuestran tu cercanía con Dios? ¿Cómo evidencias la fe que tienes en Dios? Bueno, tenemos los 3 ejemplos. El ejemplo de la ofrenda de Abel, el ejemplo del pueblo de Israel y el ejemplo de la viuda que dio todo lo que tenía. Pero no quiero pasar este momento especial en el cual vemos ejemplos de ofrendas. Hubo un hombre que sabía lo que era dar, porque sabía que lo que se daba no era de lo que sobraba, sino de lo que valía, de aquello que considerábamos valioso. Y ese ejemplo lo tenemos en David. Y ustedes recordarán la historia cuando llega un ángel a destruir Jerusalén por causa de un pecado que cometió David. Y el ángel se detiene en el pie de una montaña. Y él sale corriendo a ofrecer un sacrificio. Y el dueño del monte le dice: te puedo dar todo lo que tengo para que ofrezcas lo que quieres ofrecer. Y David dice: no. Yo he entendido que si le voy a dar algo a Dios, debe tener un valor. Y algo de esto hablamos la semana pasada. Imagínense ustedes que yo voy a llegar delante de Carolina, mi esposa, y le digo: amor, quiero demostrar lo valiosa que eres para mí. Te voy a regalar un anillo. Y yo llego y resulta que le llego con un anillo, resultado de que peleé un cable que encontré por ahí en la calle y lo enredé los cablecitos, quedó muy lindo y se lo presento. Le digo: mira, esto es lo que vales para mí. ¿Ustedes qué se imaginarán qué pensará Carolina de mí? ¿Con quién me metí, por Dios bendito, este chichipato, cierto? Eso no le costó nada. Pero muy diferente si yo le digo: amor, te quería dar este regalo. Y cada hora extra que trabajé por 9, 10, 11 meses los ahorré. Y ella echa cabeza y dice: ay, con razón llegaba a las 9 de la noche todo cansado, ¿cierto? Tenías ahí un secretico. Y muéstreme pues el regalito. Y de pronto le llegó con un anillo así bien bonito, ¿cierto? De pronto tenía 2 o 3 piedras, no necesariamente diamantes. Yo hice un arco iris ahí de piedritas. Y cuando ella lo ve, ella se da cuenta de que vale. No el objeto material como tal, sino el sacrificio. David está diciendo: no le voy a dar nada a Dios que no valga. ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Lo que te sobra? ¿Recibes tu dinero? Tú dices: pago arriendo, servicios, alimento, listo, cubrí mis necesidades. Ahora primero lo primero, me merezco unas buenas vacaciones. Y le inviertes a tus vacaciones, no sé, ponle el precio que quieras. Y después de que separas lo de las vacaciones, tú dices: ah, bueno, me quedó alguito para el Señor, gracias a Dios. ¿Tú crees que Dios va a decir que eso es algo que vale? Cuando Dios ha suplido a tus necesidades, cuando Dios te ha prosperado, tú sabrás si le estás dando a Dios una ofrenda que tiene valor. Tú sabes qué tanto te ha prosperado Dios. Tú sabrás si lo que estás ofrendando a Dios tiene valor. Pero no solamente eso. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, usted encuentra lo que había en el corazón de David antes de morir. Y él va a construir, él quería construir el templo a Dios y Dios le dice: no lo vas a construir tú.
Entonces David dijo, ok, si no lo construyó, pues me quedó abundancia de oro, miro a ver qué hago con el oro. No. Dios le dijo, no vas a construir tú, tu hijo va a construir. Y David dijo, listo, si no lo voy a hacer yo, pero lo va a hacer mi hijo, eso no me van a quitar las ganas de darle a Dios lo que quiero darle a Dios. Y cuando usted va al texto, Primera Crónicas 29, versículos 11 y 12, y versículos 14 y 15, él va a decir algo interesante. Él va a decir que él se esforzó, buscó la manera de administrar su riqueza para dársela a Dios. Y no solamente eso, sino que dio todo lo que había guardado para ese propósito. Lo dio todo. Acompáñeme allá. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Versículos 11 y 12 dicen: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Principio número 1. Él reconocía que todo le pertenecía. Lo tenía claro. Segundo, versículos 14 y 15. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? ¿Qué estaba dando a entender David aquí? Pues ¿quiénes somos nosotros para ofrecerte algo? Si todo es tuyo, míralo, porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Él se entendía como un administrador. Fundamento 2. Mira el versículo 2 del capítulo 29. Por lo tanto, con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios. Usted había pasado por alto ese término. ¿Con qué? ¿Qué habilidad te ha dado Dios para que produzcas? Porque recuerde que la semana pasada hablamos de que no producir es pecado y amar la riqueza es pecado. ¿Qué habilidad te ha dado Dios para producir y que la vas a poner en las manos de Dios para que Dios se lleve la gloria? Con toda mi habilidad he producido. Habías pasado por alto esto, ¿cierto? ¿Estás esperando sentado a que te lleguen las riquezas? No. Produce. Dios te ha dado habilidades, pero esas habilidades no son para tu beneficio, sino para la gloria de Dios. Tienes que administrar lo que Dios te ha dado para la gloria de Dios. La ofrenda es, por tanto, una manifestación de gratitud, de reconocimiento de la soberanía de Dios. Es una manifestación de la confianza que tenemos en Él. Es una manifestación de adoración. Es una evidencia de que somos sus siervos. Y tú dirás, bueno, amén. Así es. Tengo una buena noticia para ti. Cuando tú ofrendas, cuando tú das con gratitud a Dios, tú obtienes unos beneficios. ¿A quién les gustan los beneficios? Hay beneficios. Acompáñenme, por favor, a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y en el capítulo 9 vamos a enumerar 5 beneficios del ofrendar generosamente. 5 beneficios de ofrendar generosamente. Y los voy a mencionar solamente. Primer beneficio: somos amados de Dios. ¿Cómo así? ¿El que da es más amado? Yo no te voy a decir si eres más amado o no, pero el texto bíblico dice que cuando tú das, Dios te ama. Mire lo que dice 2 Corintios 9,
versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al ¿qué? ¿Qué hace Dios? ¿A quién? Ok. Dios ama al dador alegre. ¿Te parece un hermoso beneficio? Que Dios te diga que te ama porque has entendido lo que significa poder ser un medio para bendecir a otros. Dios te ama si ofreces con alegría. Segundo beneficio, demostramos la generosidad de Dios. Recuerda que el propósito por el cual Dios nos ha llamado a la salvación, Romanos 8, versículos 28, 29, 30. Dios nos ha llamado, nos ha justificado y nos va a glorificar con el único propósito de que tú y yo seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios te ha llamado a la salvación para que demuestres que te pareces a Cristo. ¿Cómo puedes demostrar que te pareces a Cristo? Dando generosamente. Versículos 8 al 10. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, ojo que la Biblia siempre dice, teniendo ¿qué? Lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios te da lo suficiente para tus necesidades, de tal manera que el resto es ¿para qué? Para que abunde en toda buena obra. ¿Cuáles son las buenas obras? Suplir las necesidades, ayudar al necesitado, traer a la iglesia, aportar a los impuestos del gobierno. Esas son buenas obras. Versículo 10. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Ojo con esto. Aquí hay algo de lo que usted y yo no hemos como querido captar. Ya Dios nos dice que nos ama si damos. También nos dice que demostramos la generosidad de Dios cuando damos. ¿Qué va a hacer Dios cuando tú y yo damos generosamente? Dios va a multiplicar, lo dice. ¿Para qué va a multiplicar? ¿Para qué va a multiplicar? Para que sigas dando, no para que sigas acumulando. En eso consiste que demostramos la generosidad de Dios. Dios va a darle a aquel que da generosamente para que sigamos demostrando a Cristo en nosotros. No es para que acumules riquezas. Si quieres, ve a Mateo capítulo 6. El propósito de la bendición es que tú puedas bendecir. Tercer beneficio. Cumplimos con el objetivo de glorificar a Dios. Cumplimos el objetivo de glorificar a Dios. Versículos 11 al 13. Versículo 12 lo voy a leer. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. ¿A quién? A Dios. Cuando tú das, cuando eres un medio para que otro reciba una bendición, ¿qué va a salir de allí? Acciones de gracias a Dios. Dios va a recibir la gloria. No te la lleves tú. Entiéndete como un administrador. Permite que Dios se lleve la gloria al suplir a las necesidades que hay en el cuerpo de Cristo. Versículo 14, este sí es hermoso. No lo han visto, pero miren lo que dice aquí. Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran un anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Vas a ser amigos. Cuando tú das,
generosamente para Dios, cuando das para la necesidad de los otros, Dios te permite hacer amigos. Amigos que van a orar por ti. Amigos que van a estar deseosos por compartir contigo de la gracia de Dios. No te voy a preguntar si tienes amigos. Te voy a preguntar si quisieras tener más amigos. Como lo decía una de las parábolas, en Lucas capítulo 16, versículo 1 al 13. Haz uso de las riquezas de este mundo para traer a otras personas al reino de Dios. Literalmente dice, haz amigos por medio de las riquezas injustas. El término más apropiado para las riquezas injustas es las riquezas producidas en este mundo, con el propósito de que cuando estés arriba encuentres personas que puedan decir, gracias a ti, Dios me bendijo. Porque dice, lo recibiréis en las moradas eternas. Nos encontraremos allá y le daremos gloria a Dios por la manera como administramos lo que Dios nos dio. Y el último punto aquí, en cuanto a esos beneficios, es que somos conformados a semejanza de Dios. Somos conformados a semejanza de Dios. Versículo 15. ¿Cuál es la semejanza de Dios? ¿Qué es lo que Dios hizo? Gracias a Dios por su don inefable, dice el versículo 15. Dios dio un regalo que nadie puede comprender. Dios nos dio el beneficio más grande de todos, a Cristo. ¿Cómo es que nos conformamos nosotros a imagen de Dios? Siguiendo el ejemplo de Dios. Dios dio el regalo más grande. Tú no tienes que darlo todo, pues a la final no tienes nada. Todo le pertenece a Dios. Pero Dios quiere que sigamos el ejemplo que Él nos dio. Él dio lo más valioso, a su Hijo. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El regalo de Dios fue su Hijo, fue la salvación. Juan 3:16, 17, ustedes lo conocen muy bien. De tal manera que Dios al mundo que dio a su Hijo. Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo. Gálatas 4:4, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Primera de Juan 4:9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. ¿Sabes qué? Dios dio su regalo más grande. Y Dios quiere que tú sigas a semejanza de Dios ese ejemplo. Da a los demás. Da a los demás. Es un acto generoso. De hecho, en algunas teologías bíblicas, cuando se habla del dar, se habla de un don de gracia. Y el principio del don de la gracia, que hacen parte de los medios de gracia, el principio de dar monetariamente o de la riqueza, parte del principio de darse a sí mismo. Darse a sí mismo. Aprende a darte a los demás. Ahora, yo busqué y les quiero compartir esta hermosa conclusión. Cuando la Biblia habla de generosamente, la palabra que se traduce por generosamente solamente está en función de lo que Dios nos dio. Nunca en lo que tú y yo podríamos dar, y no son riquezas materiales. El único que ha dado algo generosamente ha sido Dios. Colosenses 3:16 dice que la palabra fue dada en abundancia. Dios nos dio de su palabra generosamente. ¿Y sabe qué pasa cuando usted y yo somos inundados de la palabra de Dios generosamente? Somos santificados.
Primera Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice, y lo voy a leer: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Ojo con esto, poned la mirada en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y pregunto yo, ¿cómo es que Dios nos ha dado en abundancia todas las cosas para que las disfrutemos? Si no es cuando compartimos de todo lo que Dios nos ha dado. Compartamos. Hechos capítulo 2. La iglesia tenía todo en: lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, para que suplamos a nuestras necesidades y no nos falte nada. Tito 3:6. Dios ha derramado una salvación generosa. No te falta nada para que puedas ser salvo. Y segunda Pedro 1:11 dice que Él nos ha dado una entrada amplia y generosa al cielo. El único que ha hecho algo generoso es Dios. Dios quiere que sigamos su ejemplo y seamos generosos. El tercer punto que tenía para ustedes es, entonces, si nosotros damos de nuestra ofrenda, ¿y qué queda con el diezmo? Hay muchos de nosotros que tenemos dudas sobre el diezmo. Bueno, el diezmo era un mandato en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y ese mandato era pagar unos impuestos. El diezmo en la Biblia se entiende como un impuesto. Y se pagaba el 10% para el sostenimiento del templo. Eso lo encuentran ustedes en Levítico 27:30. Se pagaba un 10% para el sostenimiento de los levitas. Eso lo encuentran ustedes en Números capítulo 18, versículo 21. Y se pagaba un 10% cada 3 años para sostener a los pobres y las viudas y los huérfanos. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Si usted suma eso y lo divide, usted le queda aproximadamente un 21.1% mensual de lo que cada israelita tenía que dar como impuesto al templo, sin tener en cuenta las ofrendas, sin tener en cuenta los regalos que el pueblo tenía que dar para las fiestas, y todo eso sumado era un 25% del ingreso de todos los israelitas. Y nos queda claro que cuando hablamos de lo que ofrendó el pueblo de Israel en Éxodo, era una ofrenda adicional de lo que habían dado o de lo que tenían que dar del diezmo. Ahora, ¿debemos nosotros pagar el diezmo hoy? Primero, si consideras que es una ley para el pueblo de Israel, los cristianos no hacen parte del pueblo de Israel, porque tú y yo, si bien pagamos impuestos, lo pagamos a nuestro gobierno. Por eso nosotros no pagamos el diezmo en nuestra iglesia. Segundo, realmente no era el 10%. Hemos sido engañados con eso. No es que si Dios te permitió ganar 100,000 pesos, tú le das 10,000 pesos. Si quisieras hacerlo por medio de la ley, no sería 10,000 pesos, sino 25,000. ¿Cierto? Entonces, si te quieres ir por la ley, realmente has desobedecido porque estás dando solamente el 10 y no el 25, que es como correspondería. Tercero, en el Nuevo Testamento no tenemos mandato expreso para la iglesia de dar el diezmo, pero el mandato es dar con generosidad, conforme a la gratitud que hay en nuestro corazón. ¿Dónde encuentran ustedes eso? Segundo los Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Y tenga en cuenta esto: si bien nuestra iglesia no enseña que tienes que dar el diezmo, la iglesia, la congregación donde estamos, tiene las mismas necesidades que el pueblo de Israel en la antigüedad. Tiene que sostener un lugar donde se reúnen para adorar,
tiene que sostener a las personas que podrían trabajar medio tiempo o tiempo completo en la iglesia. Porque nosotros posiblemente estamos o tenemos como iglesia una falencia. Nosotros predicamos desde el púlpito. Cada semana usted viene y recibe enseñanza en este púlpito. Pero la Biblia a nosotros nos enseña que lo que inicia en el púlpito debería terminar en cada hogar. Porque ¿cómo nosotros sabemos qué están padeciendo ustedes? ¿Qué necesidad están teniendo? ¿Qué sufrimiento de salud están padeciendo? Pero como las personas que trabajamos en esta iglesia y nos esforzamos por compartir la palabra de Dios, tenemos que sostener nuestros hogares, porque si no lo hacemos somos peores que unos impíos. Entonces nuestra congregación está sufriendo de músculos. ¿Y por qué les hablo de músculos? Si usted va a ese pequeño libro que dice el plan de Dios para la iglesia, el esqueleto que presenta el pastor John MacArthur en ese libro son las doctrinas, ¿cierto? Dentro de lo que son los músculos de la iglesia está el ofrendar. ¿De qué sirve que una iglesia tenga buena doctrina si esa doctrina no tiene la suficiente fuerza para llegar a los hogares? Y uno de los músculos de la iglesia es el ofrendar. Porque así hacemos que el mensaje llegue más lejos. Porque así hacemos que muchas personas se capaciten para poder servir en los diferentes ministerios de la iglesia. Y la iglesia aquí donde está también tiene personas que necesitan de una ayuda económica para suplir necesidades, como lo eran los pobres en Israel. No te quedes con eso de que yo cumplo con dar el diezmo. El dar bíblico no se trata de cumplir, se trata de demostrar el agradecimiento que hay en nosotros para Dios. Por lo tanto, no se trata de cuánto doy, sino con cuánto me quedo. Piensa en la labor de un administrador. El administrador, aunque administra una empresa de millones de dólares, él no se lleva todos los millones de dólares para su casa, porque él es un ¿qué? Administrador. Él recibe su pago mensual. Así la empresa gane más. Nosotros somos los administradores. Más bien, evaluemos si hay idolatría en nuestro corazón y evaluemos si hay una actitud de agradecimiento a Dios que corresponde a la bondad que Dios ha tenido con nosotros. Vamos a concluir diciendo que el ofrendar no se trata de cuánto tengo para poder dar, sino de dar como agradecimiento. O sea, no das porque tienes, das porque estás agradecido. Segundo, es falso creer que por cuanto trabajas y recibes un pago, eres tú quien determina qué hacer con ese dinero. Eso es falso. Lo que has recibido es porque Dios te lo ha dado y tú vas a administrar conforme a la sabiduría de Dios. Tercero, la ofrenda es una manifestación de adoración. No quiero defraudarles en cuanto a la promesa del título, para terminar. El título decía el origen y propósito de la ofrenda. Entonces, como origen, entendemos lo siguiente. Dios es el origen de toda ofrenda. Él te da para que tú des. Y la ofrenda de agradecimiento a Dios se origina en un corazón agradecido. Ese es el origen de la ofrenda. El propósito de la ofrenda, manifestar el agradecimiento a Dios por su bondad. Si eres un hombre agradecido, ofrendas. Esa ofrenda tiene como propósito dar una manifestación de gratitud. Y segundo, ofrendamos para darle la gloria a Dios.